Una buena tarea para buscar estos libros a veces que son poco buscados es aprenderse o recordar los libros de la Biblia, ¿cierto? Recuerden los profetas, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Entonces sabemos que son 3 libros antes de que termine el Antiguo Testamento. Ageo, Zacarías y Malaquías. Una buena tarea es aprenderse los libros de la Biblia, ¿ya? Así que considérelo. Hay una canción de niños, de hecho, que los niños aprenden los libros con esa canción. Una niña, la hija de la hermana Paulina con Nicolás, el domingo me dijo: pastor, usted una vez me dijo que me aprendiera los libros de la Biblia. Me los aprendí con una canción. ¿La canción de quién es? ¿Qué? Esa canción de... ¿Cómo? A ver si la puedes compartir ahí para que los niños también se aprendan con la canción los libros de la Biblia. ¿De Pequeños Héroes? Bien, Ageo, capítulo 1. Vamos a terminar hoy el capítulo 1 de Ageo. Recordaremos un poco que en la semana anterior nosotros dimos un contexto general de Ageo, ¿cierto? De dónde entra este profeta a traer el mensaje, los oráculos de Dios al pueblo de Israel, que estaba en medio de necesidades. Ageo profetiza en medio de la vuelta de Israel a Judá, del pueblo de Judá, a su tierra, con el propósito de reconstruir el templo de Dios. Recuerden que ellos habían vuelto del cautiverio babilónico para reconstruir el pueblo de Dios. De hecho, habían ofrendado el pueblo para ese propósito. Probablemente dicen algunos comentaristas que ese dinero, durante estos años de estancamiento, lo ocuparon para construir sus casas artesonadas. Recuerden que el Señor les dice en el capítulo 1, ustedes corren a sus propias casas, tienen sus casas artesonadas, pero la casa de Dios está desierta. Y la palabra artesonada quiere decir adornadas, lujosas. Están viviendo en buenas casas, pero la casa de Dios está desierta. Ustedes están corriendo tras sí mismos. Eso les dice el Señor. Ya han dejado su propósito primero, sublime, que es edificar la casa de Dios. La ciudad había sido destruida por los babilonios, después que Israel fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años, y el templo también había sido destruido, los muros de la ciudad, y si usted lee Esdras, a los finales de Crónicas, Nehemías, se va a dar cuenta cómo se reconstruyó la ciudad, ¿cierto? Con estos hermanos, o este pueblo que regresó de ese cautiverio. Entonces tenían el propósito de edificar la casa de Dios. En los primeros meses ellos echaron los cimientos del templo, pero luego, ¿qué pasó? Este pueblo se estancó por las adversidades, por las dificultades externas que ellos vivieron, se estancaron en este trabajo, dejaron de construir la casa de Dios y comenzaron a sembrar sus campos, comenzaron a hacer sus casas más bonitas, ¿cierto? Y que no era malo, pero dejaron lo más importante, que era la reconstrucción del templo de Dios, de la adoración. El primer año construyeron el altar, echaron los cimientos, pero hasta ahí nomás llegaron y pararon por 16 años. 16 años sin reconstruir la casa de Dios, sin tener un lugar donde adorar a Dios. Entonces, en el año 520 a.C., Dios envía al profeta Ageo y Zacarías para traer un mensaje profético para el pueblo de Judá, y ellos pudieran reactivarse en la obra de Dios, reactivarse en la construcción de la casa de Dios. Ellos comenzaron luego de esto a reconstruir el mensaje de Ageo. El ministerio de Ageo duró 4 meses, un ministerio muy breve. Hay otros profetas que tuvieron ministerios como Jeremías, más de 20 años, predicando el juicio de Dios contra la nación antes del cautiverio. Pero Ageo, su ministerio duró 4 meses, y en esos 4 meses tuvo éxito. Él trajo la palabra de Dios al pueblo, y Dios trajo un despertar en el corazón de este pueblo para que cumpliera la voluntad de Dios, que era reconstruir la casa de Dios, reconstruir el lugar de adoración a Dios. Entonces ahí entra Ageo en ese contexto, en la vuelta de Israel, de Judá en su tierra. Entonces están ahí en Jerusalén reconstruyendo la casa de Dios. Más adelante entra el libro de Nehemías, ¿cierto? Donde Nehemías es el que reconstruye los muros ya de la ciudad, para que la ciudad fuese nuevamente edificada y no estuviese expuesta a la conquista nuevamente. Entonces vamos a leer el capítulo completo una vez más, hermanos, de Ageo.
Antes vamos a orar al Señor. Dios amado, en Cristo, una vez más nos dirigimos delante de usted para pedirle, Señor, que nos dé luz, nos dé claridad respecto a su palabra y que, Señor, esta pueda ser poderosa para animar nuestros corazones y que, Señor, nosotros, al igual que el pueblo, podamos valorar tu palabra, Señor, y el mensaje que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el año segundo del rey Darío, ya estaba el rey Darío, este rey persa, gobernando en el imperio medo-persa. Usted puede ver que en el libro de Daniel también ahí entra dentro de esta historia porque se estaba desarrollando la historia bajo el reinado de Darío, allá en el reino. Dice en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Recordemos lo que hablamos la semana pasada, el pueblo decía, dejémoslo para más adelante, posterguemos la reconstrucción del templo, todavía no es tiempo. Pero el Señor le dice a través del profeta: para ustedes es tiempo de reconstruir sus casas, de adornar sus casas, pero la casa de Dios está desierta, está desolada. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. El Señor, hermanos, quiere que meditemos. El Señor no quiere un activismo irracional en la obra suya. Él quiere que nosotros meditemos sobre nuestros caminos y le sirvamos consciente de lo que estamos haciendo. Un culto racional, un culto que venga de nuestra mente, de nuestro corazón, de saber quién es Él. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, este pueblo estaba sembrando para ellos, pero no estaba recibiendo nada. ¿Por qué? Porque la mano de Dios, la sequía, había venido sobre ellos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, verso 7, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte. Y esto es lo que tenían que hacer, tomar acción, subir al monte y traer madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción del pueblo ante este primer oráculo de Ageo? De los 4 que él da en el libro, dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. O sea, pasaron 23 días después de este mensaje de Ageo para que el pueblo comenzar a reconstruir. Y no es que se demoraron 23 días en procesar la información, el mensaje, sino que debían hacer muchas cosas, debían planificar. Una tremenda construcción lo que estaban haciendo. Era la casa de Dios, el templo de Dios, el lugar de adoración. Tenía ciertas medidas, tenía ciertas habitaciones que ellos debían construir, ciertos lugares que debían estar, ciertos elementos que debían estar dentro del templo. Entonces tenían que planificar todo, traer la madera para poder reconstruir la casa de Dios. Entonces, hermanos, nosotros vemos, y lo que vamos a centrarnos hoy día en los últimos versículos del capítulo 1,
donde vemos que la palabra de Dios tiene un poder transformador en la vida del pueblo. Y es lo mismo que ocurre en nuestras propias vidas. La palabra de Dios, hermanos, tiene un poder transformador y debiera tener un poder transformador en un verdadero cristiano. No podemos nosotros hacer oídos sordos a lo que Dios tiene que decirnos. Ustedes saben, Dios siempre, constantemente nos está hablando, domingo a domingo, los jueves también a través de su palabra. Él tiene un mensaje para nosotros. No es el mensaje que preparamos nosotros los que predicamos solamente, sino un mensaje de Dios que viene a través de su palabra para nosotros. Es por eso que debemos tener los oídos prestos a escuchar la voz de Dios. Debemos llegar cada día del Señor con un corazón que desea escuchar la voz de Dios, que esté preparado para escuchar la voz de Dios, que durante la semana podamos preparar nuestros corazones, nuestros oídos para recibir lo que Dios tiene que decirnos. Porque si vivimos durante la semana una vida alejada de Dios, una vida lejos de su palabra, una vida lejos de la comunión con Dios, hermanos, eso no es prepararse para el domingo recibir la palabra de Dios. Debemos prepararnos durante el sábado, el día anterior, en la tarde, para comenzar ya a meditar la palabra de Dios, comenzar a pensar, a prepararme para el culto del día domingo, para recibir la palabra del Señor, pero también durante la semana. Debo estar en comunión con Dios para que mi corazón esté sensible a la voz de Dios. Dios nos habla cada día a través de su palabra. Cuando leemos las Escrituras nos enseña, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía a toda la verdad, nos enseña todas las cosas. Pero el domingo también es un día especial donde como iglesia, como el pueblo de Dios, como el templo de Dios, recibimos su palabra, su mensaje, su oráculo, lo que Él tiene que decirnos para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestras vidas sean cambiadas, para que esa palabra tenga un impacto en nuestro corazón y podamos hacer cambios que glorifiquen su santo nombre. Este pueblo había olvidado a Dios y había olvidado su palabra por 16 años. Había olvidado lo que Dios les había dicho cuando ellos volvieron del cautiverio en Babilonia. Pero ahora viene nuevamente Dios con su palabra para traer este mensaje a través del profeta Ageo. Hermanos, Dios es tan misericordioso con nosotros, Dios es tan bueno, que a pesar de nuestras rebeldías, a pesar de que nosotros nos olvidamos a veces de Él y de su palabra, Él viene una y otra vez trayéndonos el mensaje, trayéndonos la palabra, usando sus profetas, usando la Escritura para darnos un mensaje. Y que eso traiga cambios en nuestra vida, en nuestro corazón. No menospreciemos la palabra de Dios. Yo pensaba uno de estos días en la semana de cuando nosotros simplemente un día no leemos la Escritura y le estamos diciendo a Dios, no me interesan tus palabras, no me interesa lo que tú tienes que decirme, no me interesa tu mensaje. ¿Recuerdan cuando vimos en el Evangelio de Juan que los fariseos, estando frente a Jesús, escuchando sus palabras, viendo su mensaje, viendo sus milagros, ellos le menospreciaban? Tenemos esa misma actitud cuando nosotros día a día despreciamos la palabra de Dios. No somos mejores que ellos. Porque Dios nos deja su palabra. Dios nos ha dado la Biblia para que nosotros aprendamos, la leamos, estudiemos, seamos transformados a través de ella. Pero aún así la menospreciamos. Entonces que eso te duela, hermano, y te lo digo en serio, te duela en el corazón. Si tú durante esta semana, un día no leíste la palabra, que eso te duela en el corazón y te arrepientas por eso, porque es menospreciar un día al Señor. Es menospreciar un día su palabra. Es como decirle a Él, no me interesa lo que tú tienes que decirme. Tengo cosas más importantes que hacer que escucharte a ti. Hay cosas más importantes en mi día que sentarme a leer la Escritura. Ese es el menosprecio que muchas veces nosotros tenemos con la palabra de Dios. Ahora, Dios no quiere, como dije hace un rato, un activismo irracional, ya que tengo que cumplir y me siento a leer. Lamentablemente hay días así, donde leemos y no entendemos, o se nos olvida lo que leímos, o no prestamos atención. Dios quiere que sea una adoración racional, donde nosotros estemos conscientes de lo que estamos haciendo, pongamos atención a su palabra y esa palabra pueda transformar nuestras vidas. Tú debes ir desarrollando capacidades, hermano, al momento de estudiar la palabra, de leer la palabra.
Hay personas que ya tienen un training, una disciplina y pueden leer 10 capítulos y entenderlos, pero a lo mejor tú estás comenzando. No comiences con 10 capítulos porque probablemente no tienes ese training de lectura. Comienza quizás con 2 bien leídos, con 4 bien leídos. No te voy a decir con 1 porque sería muy poco, pero por lo menos 2 capítulos bien entendidos y créeme, no te va a tomar más de 20 minutos. Y ponle atención a la palabra de Dios y ora, prepara tu corazón y di: Señor, habla mi corazón, Señor, abre mi entendimiento. Señor, abre mi mente para yo poder comprender la maravilla de tu ley, como decía el salmista. Ayúdame a comprender tu palabra, porque hermano, todos tenemos al Espíritu Santo. Hay cosas obviamente más difíciles de entender en la Escritura, otras más claras. Comienza por las más claras si tú estás comenzando a leer y a estudiar la Biblia. Comienza por los libros más claros como los Evangelios. Libros que te pueden ayudar en tu vida espiritual a entender el ministerio del Señor Jesús, el propósito de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, de su resurrección. Yo siempre aconsejo a los que comienzan, cuando me dicen con qué libro comenzar de la Biblia, yo siempre digo: comience con el Evangelio de Juan. Es un evangelio tremendo, claro, y que nos muestra a Cristo como el Hijo de Dios. No comience por Apocalipsis porque no va a entender nada. Es un libro figurativo que necesitamos un poco más de madurez. No digo no lo lea. Lea toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, pero vaya entendiendo poco a poco y más algunos libros mientras más la lee. Los profetas también son libros a veces difíciles de entender porque traen un mensaje profético en un lenguaje figurativo, con símbolos, que necesitamos tener un estudio más profundo para poder comprenderlos. No son incomprensibles, pero sí necesitamos un estudio más profundo. Es por eso que vamos dando serie de libros. Ya hemos visto, yo pensaba hoy día en la mañana, ¿cuántos libros hemos estudiado en este corto tiempo, estos 3 años? Hemos visto Ruth, ¿cierto? Completo. Ageo vamos a ver estas pequeñas cartas de un capítulo y el Evangelio de Juan. Y así en los años esperamos ir avanzando hasta predicar toda la Biblia. Toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, si el Señor así lo permite. Entonces, hermanos, debemos valorar la palabra de Dios. Después de 16 años, el pueblo se volvió a la palabra de Dios y la palabra de Dios causó algo maravilloso en el pueblo de Judá. Dice la Escritura, el Señor Jesús oró en el capítulo 17, en esa oración sacerdotal por nosotros. Él dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El medio santificador que Dios ha dejado para nuestras vidas es la palabra de Dios. Si tú no tienes tiempo para la palabra de Dios, tu vida no está siendo santificada. No estás creciendo. No estás teniendo más fe, no estás amando más al Señor, porque el medio que Dios usa para eso es la palabra de Dios. Cuando en Efesios capítulo 5, el Señor dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia santa, gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Entonces, hermano, es la palabra, el agua purificadora de nuestras vidas. ¿Por qué a veces pasamos muchas derrotas espirituales? No tenemos victorias en la lucha contra el pecado porque no estamos meditando en la palabra de Dios, no estamos pasando tiempo en la palabra. Si pudiéramos pasar más tiempo, hermanos, se solucionarían muchos de nuestros problemas. Muchos de nuestros problemas. Porque sabríamos cómo enfrentarlos. Estaríamos preparados espiritualmente para enfrentar las dificultades, para enfrentar las tentaciones, para enfrentar las luchas. Pero el problema es nuestra pereza espiritual. Yo sé, como dije la semana pasada, que tú como cristiano deseas muchas cosas. Yo no dudo de ninguno de ustedes que puedan desear aprender más de la palabra de Dios. Pero no basta con desear, hermanos. Hay que poner manos a la acción, manos a la obra. Y comenzar a sentarme y a dedicar un tiempo para leer la palabra del Señor. Sistemáticamente, todos los días, con un plan de lectura específico. No hoy día Génesis, mañana Apocalipsis, mañana Proverbios. No es que no tenga un efecto eso en mi vida, pero no estoy llevando un plan, no estoy aprendiendo algo de manera sistemática.
Entonces eso me va a dar crecimiento en el tiempo. No es mañana, no es que ya leíste hoy día, leíste esta semana y ya vas a notar cambios en tu vida, vas a andar mejor en muchas áreas, pero en el tiempo, en los años, vas a crecer. La carrera cristiana es una carrera de perseverancia, no de velocidad. No es que mañana vas a llegar a la meta. Necesitas ser dedicado y en el tiempo vas a poder crecer espiritualmente. Al igual que un niño, no crece de la noche a la mañana, pasan los años. Eres un bebé, vas creciendo, vas siendo adolescente y así, hasta que eres un adulto, un hombre, una mujer. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, recuerda esto, es viva y eficaz. Y más cortante, ¿qué dice el texto? Que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que dice Isaías 55 respecto a la palabra de Dios, que la palabra es como un martillo que quebranta la roca. Es como un martillo que quebranta la roca, que no vuelve a él vacía, sino que a todo lo que le mande, dice el Señor, irá, cumplirá el propósito que el Señor le mande en nuestro corazón. Entonces es como un martillo que quebranta la roca. Y a veces la roca es dura, a veces el corazón es duro, pero el martillo va a ir pegándole, hasta que se parta en 1000 pedazos. No hay corazón que se resista a la exposición diaria de la palabra de Dios. A la exposición diaria y sistemática de la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Hermano, confía en el poder de la palabra y la obra que la palabra hace en los corazones. No dudes de ese poder que tiene la palabra de Dios. ¿Qué ha hecho la palabra de Dios en nuestras vidas? Si yo te preguntara hoy día, ¿qué ha hecho la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué podrías decir? ¿Qué testimonio podrías dar acerca de eso? ¿Qué hizo en este pueblo? Hermanos, después de que el pueblo recibió este mensaje de Ageo, después que el pueblo recibió este mensaje duro de parte del Señor, donde Dios les dice, ustedes están corriendo tras sus propias casas, esto trajo un impacto en la vida de este pueblo, y el verso 12 nos dice lo primero, que esa palabra trajo temor de Dios. Temor de Dios, dice el verso 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Hermanos, el pueblo escuchó la voz de Dios y temió delante de él. Yo le decía el domingo algunas preocupaciones que tengo con el cristianismo en general hoy día. No con nuestra iglesia específicamente, sino con el cristianismo en general hoy. Cómo la mundanalidad ha entrado, cómo los corazones no están apasionados por el Señor, cómo a veces no hablamos tanto del Señor como debiéramos hacerlo. Gracias, hermano. Pero una de las preocupaciones también es que a veces en muchos cristianos no veo temor de Dios. No temen a Dios. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, que el fin del discurso oído es este, dijo Salomón. Ustedes saben lo que habla el libro de Eclesiastés. Algún día me gustaría predicar una serie porque me encanta el libro de Eclesiastés. Es tremendo, realmente tiene muchos consejos para nuestra vida. Yo le aconsejo, léalo una y otra vez. También Eclesiastés, Proverbios, libros que nos hablan de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Y después de Salomón, yo soy convencido de que Salomón escribió Eclesiastés después de haberse vuelto al Señor nuevamente. Después de su desviación, dice la Biblia que las mujeres desviaron el corazón de Salomón, se fue tras las mujeres y adoró a otros dioses incluso, algo tremendo, terrible en la vida de Salomón. Después de ser ese hombre sabio, ese amado por Dios, él se fue tras otros dioses. Pero yo estoy convencido de que Salomón, por lo que dice el libro, escribe ese libro después de haberse restaurado, después de haberse vuelto al Señor. Él dice que él vio de todo, permitió que sus ojos vieran de todo, codició todo, se dio gustos como rey de Israel, comió de todo, tuvo la sabiduría, buscó y dijo que todo eso que se hace debajo del sol, todo eso que el hombre busca, hoy día también pasa, todo eso lo que el hombre busca satisfacer sus placeres es vanidad y aflicción de espíritu.
Cuando Dios no es tu mayor satisfacción, hermanos, todo no tiene sentido. Eso está diciendo Salomón. No tiene sentido sin Dios. Todos esos disfrutes, todos esos deleites, sin el Señor no tienen ningún sentido. Todo es vanidad y es de corta duración. Es algo que pasa. Y pasa rápido. Pero ¿cuál es el fin del hombre? Dice Salomón al final. El fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese es el centro de la vida del hombre. Con los niños empezamos a estudiar nuevamente el catecismo para el culto familiar, y la primera pregunta, ya la sabemos de memoria: ¿cuál es el fin principal del hombre? Dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es el fin nuestro, hermano, la gloria de Dios, el temor a Dios. Cuando un corazón de un cristiano teme a Dios, hay temor de Dios en él. El cristiano teme apartarse de Dios, teme alejarse de Él, teme, de hecho le lleva a alejarse del pecado, porque teme deshonrar al Dios que le salvó. ¿Recuerdan la vida de José cuando él no pecó con la esposa de Potifar, sino que huyó, dice la Biblia? Y él dijo: ¿cómo yo haría este gran mal y pecaría contra mi Dios? Eso es temor de Dios. El temor de Dios, dice Proverbios, me apartará del pecado, me alejará del pecado. ¿Por qué vivimos vida en pecado? ¿Por qué caemos en ciertos pecados una y otra vez? Hermanos, porque no hay temor de Dios en nuestros corazones. No hemos cultivado ese temor. Que nos lleve ese temor a Dios es pensar en quién es Él, en cuán grande es Él, en quién es el Dios al cual nosotros adoramos y servimos. A ese Dios que deshonramos cuando pecamos. Cuando nosotros miremos su grandeza, cuando le conozcamos más, cuando veamos todos sus atributos, todas sus perfecciones y lo grande que es Él, créame, hermano, nuestra perspectiva de la vida va a cambiar. Y dejaríamos de hacer muchas cosas que hoy día nos damos licencias. Esta palabra de Ageo trajo temor de Dios. Y ese temor de Dios trajo cambio. Ellos dijeron: oye, hemos deshonrado a Dios. No cumplimos el propósito por el cual Dios nos trajo aquí de vuelta, que era reconstruir la casa de Dios, reconstruir la adoración a Dios, que ese pueblo volviera a adorar a su Dios en su tierra. A veces oímos la palabra de Dios, pero no trae ese temor en nuestro corazón. Ayúdeme con algunos textos de lectura en Proverbios, todos en Proverbios. Bueno, uno en Salmos. Proverbios 5:7, Proverbios 8:13, Proverbios 14:27, Proverbios 25:14. El que lo tiene, se para y lo lee, por favor, fuerte. Proverbios 5:7. 5:7. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Amén. No os apartéis de la razón de mi boca. El Padre le está dando consejo a sus hijos sobre cómo conducirse en la vida. No se aparten de la razón de mi boca. El Señor también nos dice a nosotros: no nos apartemos de sus razones, no nos apartemos de sus caminos, no nos apartemos de su palabra, que su palabra pueda producir temor de Dios en nosotros. Proverbios 8:13. Amén. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece. Amén. El temor de Dios es aborrecer el mal, es apartarnos de lo malo. Proverbios 14:27. Amén. ¿Qué es el temor de Jehová? Manantial de vida. Nos aparta de los lazos de la muerte. Salmos 25:14. Salmos 25:14. Parece que dije Proverbios, ¿no? Salmo 25:14. Amén. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. La comunión íntima de Jehová, ¿con quién es? Con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Hermanos, el temor a Dios nos lleva incluso a hacer cambios en la vida práctica, en la vida del culto. Por ejemplo, yo le digo a mis hijos cuando estamos en el culto familiar, estamos adorando a Dios, yo me pongo muy serio. Mi esposa sabe, en el culto familiar no es momento para jugar ni para pasearse, es momento para adorar a Dios, porque debo desarrollar en ellos temor de Dios, que ellos teman a Dios. En el culto a veces estamos distraídos, a veces paseándonos para allá, para acá, yendo al baño una y otra vez. Es el culto de adoración a Dios. Temor de Dios debe haber. Vaya al baño antes. Yo sé que hay momentos donde ya no puedes aguantarte, pero si puedes aguantarte, bueno, quédate adorando a Dios.
Espera al final del culto o anda antes. Ese es el momento de adoración. Aún en las cosas prácticas, trae cambios. La forma en que adoramos, la forma en que nos paramos, en que adoramos, todo. Porque estamos delante de Dios. Hermanos, en el culto del domingo nosotros estamos delante de Dios. ¿Tú piensas en eso cuando tú llegas el domingo a la adoración a Dios? Estamos delante del Señor. Dios está manifestándose en medio de su pueblo. El pueblo de Dios tiene que temer. El pueblo de Dios tiene que adorarle con todo su corazón. Entonces, ¿qué trajo la palabra de Dios? Temor. La palabra de Dios también nos muestra, no solamente trae temor, sino que también nos muestra la fidelidad de Dios, y se la mostró al pueblo. Versículo 13. Entonces Ageo, dice, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y esto es algo tremendamente alentador. Tremendamente alentador, hermanos. Porque la Biblia nos enseña que Dios está con su pueblo. Dios es el Dios del pacto y Dios cumple sus pactos. Dios cumple lo que promete. Dios siempre está con su pueblo, a pesar de la infidelidad del pueblo, a pesar de esta sequía espiritual de 16 años, Dios estaba en medio de este pueblo. Dios estaba con ellos. Y les dice a través de Ageo, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. O sea, trajo una muestra, un aliento al corazón de ellos, porque al principio se habían desanimado por las adversidades, por las cosas externas que habían sucedido, que no le habían permitido seguir la construcción. Pero Dios con su palabra siempre trae consuelo y aliento. Y hermanos, es alentador, dime o no, cuando tú sientes que Dios está contigo en medio de las situaciones difíciles de la vida. Es muy alentador. Saber que no estás remando solo, que no estás peleando solo, de que Dios está ahí. De que Dios no te prometió que no van a haber adversidades en la vida, pero sí te prometió que Él iba a estar contigo en medio de ellas. Entonces, hermanos, debemos confiar aún en los momentos difíciles. Debemos confiar aún en los momentos de desánimo. Debemos confiar aún en los momentos de sequedad espiritual, que Dios está con nosotros. A veces no sentimos que nuestras oraciones no pasan el techo, que leemos la palabra de Dios y no pasa nada, pero el problema no es que Dios se ha alejado de nosotros, porque Dios es fiel, siempre es fiel. El problema es nuestro corazón. No te dejes llevar por tus emociones, por eso no te dejes llevar por lo que sientes, porque lo que sientes cambia, lo que sientes va y viene. Ten convicciones en tu vida, ten decisiones radicales, toma decisiones fuertes en tu vida. Yo tengo que adorar a Dios. Hermanos, todos tenemos días donde el domingo no queremos venir al culto. Yo también. A veces no quiero predicar. Pero eso no se puede notar, porque yo no me guío por eso. Mis emociones no me mandan, no me dominan. Yo debo hacerlo y debo venir. Y sabes, de repente estoy cantando y ¡pum! Mi corazón se alienta. Mi corazón despierta nuevamente y digo, gracias, Señor. Gloria a Dios. Porque sé que tú no nos desamparas. Amén. Sé que tú no nos dejas solos. Amén. Sé que tú estás en medio de tu pueblo. Sé que tú estás con nosotros. Es mi corazón el que me engaña. Entonces la palabra de Dios nos muestra su fidelidad. Dios fue fiel con este pueblo infiel. ¿Cuánto más con nosotros, hermanos, que somos sus hijos? Somos su pueblo, el pueblo del pacto. Cristo derramó la sangre del nuevo pacto por nosotros. Y prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios está en medio de su pueblo. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y eso es alentador. Yo recuerdo las palabras de Dios a Josué. Imagínense, yo admiro mucho a Josué en la Biblia. ¿Por qué admiro mucho a Josué? Porque tenía una tarea muy difícil. Imagínense, le precedía uno de los hombres más destacados de la Biblia, Moisés. Uno de los más grandes en toda la Biblia, que fue referente para el pueblo hasta, usted lo ve en el Nuevo Testamento, siempre ha mencionado Moisés, el escritor de la ley. Entonces Josué tenía que reemplazarlo. Y no solamente tenía que reemplazarlo, sino después tenía que llevar a ese pueblo rebelde a la conquista de la tierra prometida. Y no es que tenían que ir a habitar la tierra, tenían que sacar a todos esos pueblos de ahí.
aún los gigantes que vivían en esa tierra. O sea, por guerra tenían que conquistar la tierra prometida. Entonces la tarea era muy difícil. Pero Josué era un hombre valiente. Aprendió primero al lado de Moisés. Aprendió de este siervo de Dios, Moisés, para luego ser él el líder que guiara al pueblo de Dios. Pero me impactan las palabras de Dios en Josué capítulo 1, cuando Dios le dice: mi siervo Moisés ha muerto. O sea, ya él murió, ya los hombres quedamos en la historia. Lo que importa es que se cumplan los propósitos de Dios y las glorias de Dios, hermanos. Los hombres vamos y venimos. Los propósitos de Dios son los que deben cumplirse. La gloria de Dios es lo más importante. Moisés murió, ahora tú, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé hombre, le dice Dios a Josué. Pero ¿saben cuál? Yo imagino abrumado a Josué ahí, pero ¿saben lo que trajo aliento al corazón de Josué? Imagino yo, cuando Dios le dice: como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Oh, hermano, eso es consolador para la vida de Josué. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en todo lo que hagas. Y lo más importante, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, porque de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si no te apartas de este libro, todo te saldrá bien. Entonces, hermanos, la palabra de Dios muestra la fidelidad de Dios. También la palabra de Dios trae avivamiento. ¿Quieres que tu corazón se despierte? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la sequedad espiritual y a veces los tiempos prolongados que tenemos de esa sequedad? ¿Quieres despertar espiritualmente? Pasa más tiempo en la palabra de Dios, sumérgete en la palabra de Dios, aparta un día para estar a solas con la palabra de Dios, con Dios en oración. Y créeme, Dios va a traer tarde o temprano un despertar a tu vida. Aviva el fuego, le dijo Pablo a Timoteo, del don de Dios que está en ti. Avívalo con la palabra, porque la palabra de Dios siempre trae despertar. Los grandes avivamientos en la historia de la iglesia que son contados con los dedos de las manos, hermanos, fueron por la palabra de Dios, porque un pueblo, una nación, una ciudad se volvió a la palabra de Dios y Dios trajo un avivamiento. Dios trajo un despertar. El avivamiento de Josías, ¿por qué fue? Porque encontraron la ley de Dios, hermano, y comenzaron a leer la ley de Dios y eso trajo un quebranto. En Esdras, el avivamiento que leemos en Esdras, ¿qué lo trajo? La palabra de Dios. Leyeron la ley de Dios hasta el mediodía y eso avivó el corazón. La reforma protestante, que fue un avivamiento, ¿por qué fue? Por desenterrar la palabra de Dios. Entonces Dios trae avivamiento por su palabra. Versículo 14, la primera parte del verso. Y dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Qué avivó? ¿La charla motivacional que les dio Ageo? No, hermanos, la palabra de Dios que vino a través del profeta Ageo. Una charla motivacional, ¿cierto? Y estos coaches espirituales hoy día te van a levantar el ánimo una semana, pero no tu vida espiritual. Lo único que puede despertar el corazón es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Valora la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. Salmo 119, 25, por favor, alguien. Amén. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según su palabra. De nuevo, hermano, por favor. La primera parte. Amén. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según su palabra. Amén. Usa ese texto como una oración en tus oraciones diarias. Cuando estés abatido, abatida está mi alma hasta el polvo, vivifícame según tu palabra. Aviva mi corazón, Señor. Despiértame con tu palabra. ¿Qué hizo Dios? Dice que Jehová despertó, Dios despertó el corazón, el espíritu de estos hombres para guiar al pueblo, para decir: ya basta, ya no podemos estar más aletargados, ya no podemos estar más durmiendo espiritualmente. Debemos reconstruir la casa de Dios, debemos tomar decisiones radicales, debemos hacerlo y pronto. Y en 23 días organizaron todo para que el templo de Dios fuese reedificado.
Hermanos, que nuestra oración sea que Dios despierte nuestro espíritu con su palabra. Dios despierta mi corazón. Dios avívame. Y por último, la palabra de Dios nos enfoca en lo correcto. A veces andamos desenfocados en la vida, tomando malas decisiones en la vida, porque, hermanos, no estamos en la palabra de Dios, no estamos escuchando la palabra de Dios, no estamos meditando en la palabra de Dios. Y eso nos lleva a desenfocarnos. Versículo 14, nuevamente la parte final, y el 15. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué era lo correcto en ese momento? Trabajar en la casa de Dios, estar enfocados en lo correcto. El estar haciendo la obra de Dios, el estar enfocado en lo correcto, el estar enfocado en lo que Dios quiere que hagas. Como Dios le dijo a José, nunca se apartará tu boca de este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando tú estés enfocado en lo que Dios quiere, entonces, hermano, tú estarás bien. Andarás bien, andarás contento sabiendo que estás haciendo la voluntad de Dios, de que Dios te está usando en su obra. Y no sufriendo por tus malas decisiones. No sufriendo las consecuencias de las malas decisiones. Entonces, 23 días después comenzaron a trabajar nuevamente, porque la palabra de Dios nos enfoca en lo correcto. En el Salmo 4, creo que es el 4, no, en el Proverbios 4, dice la palabra del Señor, se lo voy a leer mejor. El Proverbios 4, en el versículo 25 dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Lo que va a apartar tu pie del mal camino, de desviarte a la derecha a la izquierda, va a ser estar enfocado en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos, con nuestra vida. Sin su palabra vivimos sin rumbo. Este es el manual que Dios nos dejó para nosotros servirle, adorarle y vivir en esta vida. No solamente nos dice cómo nosotros debemos glorificarle, sino también nos dice cómo podemos disfrutar de Él para siempre. Cómo podemos vivir la vida glorificándole a Él, honrándole a Él, disfrutando de Él. Porque, hermanos, a Dios no solamente le servimos así mecánicamente, no, a Dios no lo vemos como el tirano que nos castiga solamente si no le servimos, sino que nosotros disfrutamos de Él, porque en su presencia, dice la Biblia, hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Disfruta el servir a Dios, ama el servir a Dios, pero solamente eso lo lograrás cuando estés centrado en su palabra, enfocado en su palabra. Por último, el Salmo 119, por favor, alguien más, el 105 y el 130, versos 105 y versos 130. Salmo 119, 105 y 130. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Es el libro? Y 130. La ejecución de tus palabras hace entender a los hijos. Amén. ¿Qué es la palabra de Dios? Es lámpara a mis pies. Ilumina mi camino. No sé qué hacer, estoy mal enfocado. Bueno, la palabra de Dios es luz para poder enderezar mis pasos. Alumbra la palabra de Dios. Es una lámpara, hermanos, para nosotros. Pero si nos apartamos de la palabra de Dios, entonces no nos va a ir bien. ¿Qué dijo Dios en el juicio a través de Isaías al pueblo? A la ley y al testimonio. Si no hicieren conforme a esto, ¿qué es? Es porque no les ha amanecido. O sea, si no viven de acuerdo a la palabra de Dios, si nosotros como iglesia no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, es porque no nos ha amanecido, no nos ha alumbrado la luz del Evangelio. Un corazón que ha sido transformado por el Evangelio de Dios vive de acuerdo a la ley y al testimonio.
¿Qué dijo el Señor a través del profeta también? Que lo cita el Señor Jesús en los evangelios. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No dice le faltó la experiencia, el sentir, la emoción. No, ¿qué le faltó? Conocimiento, hermanos. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque no adoró a Dios como debía ser adorado, porque no le conoció a través de su palabra, porque no escuchó la voz de Dios. Dios le dijo a Saúl cuando lo desechó: tú has sido desechado porque no has oído la palabra de Dios, no prestaste atención. Dios le había dicho antes, cuando le dio las órdenes al rey Saúl, le dijo: pon atención a través del profeta Samuel a las palabras de Dios. Pero Saúl no prestó atención a lo que Dios le había dicho y cumplió lo que Dios le dijo a medias, y Dios lo desechó. ¿Y qué le dijo Dios a través de Samuel? Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la obstinación. ¿Por qué no escuchamos? Porque somos rebeldes y obstinados. Y la Biblia compara la rebelión y la obstinación como pecados de adivinación y de idolatría. Entonces, pon tu oído dócil, tu corazón dócil para escuchar la voz de Dios, hermano. Porque Dios tiene un mensaje que decirnos. Dios tiene una palabra para nosotros a través de este santo libro. Y debemos prestarle atención día a día. Y eso va a traer cambios en nosotros. Va a traer un despertar en nuestro corazón. Se lo aseguro. Oremos. Amado Dios, damos gracias por este tiempo de estudio a través del profeta Ageo, Señor. Gracias por su santa palabra. Ayúdenos a amarla, a valorarla, Señor. A atesorarla cada día en nuestro corazón. Lámpara, Señor, es a sus pies, a nuestros pies, su palabra, y lumbrera nuestro camino, Señor. Alumbra nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, a caminar puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de estos textos. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos.